Cuando pensamos en Frankenstein, la mayoría imagina a un monstruo enorme, con tornillos en el cuello, caminando torpemente bajo una tormenta. Pero hay algo que casi nadie recuerda. Ese monstruo nació de la mente de una joven de solo 18 años. Y no surgió de un plan literario, surgió de una pesadilla. Una visión nocturna tan perturbadora que su autora despertó temblando y decidió convertir ese miedo en una historia. El resultado fue una de las novelas más influyentes de toda la literatura. Pero lo que pocos saben es que Frankenstein no es realmente una historia sobre un monstruo. Es una historia sobre soledad, abandono y las consecuencias de jugar a ser Dios. Bienvenido a Historias entre páginas, el lugar donde descubrimos el lado oculto de los grandes libros. Y todo comenzó durante un verano que nunca debió haber sido tan oscuro. El año era 1816. Europa estaba atravesando algo extraño. El clima se había vuelto impredecible. El cielo permanecía gris durante semanas. Las tormentas no parecían terminar. A ese año lo llamarían después el año sin verano. La causa fue una enorme erupción volcánica en Indonesia que llenó la atmósfera de ceniza, bloqueando la luz del sol. Las cosechas fallaban. El frío llegaba incluso en julio. El mundo parecía apagado. En ese ambiente sombrío, un pequeño grupo de escritores se reunió cerca del lago Ginebra, en Suiza. Entre ellos estaba el famoso poeta Lord Byron, conocido tanto por su talento como por su vida escandalosa. También estaba Percy Shelley, otro poeta brillante, y con él viajaba una joven callada, observadora, llamada Mary Shelley. Ella aún no era famosa. Ni siquiera imaginaba que algún día su nombre sería recordado en todo el mundo. Una noche, la tormenta no les permitió salir de la casa. El viento golpeaba las ventanas. El lago estaba cubierto por una niebla inquietante. Para pasar el tiempo, Byron propuso un desafío. Cada uno debía escribir la historia más aterradora que pudiera imaginar. Una competencia de terror. Los demás comenzaron a escribir casi de inmediato. Pero Mary no tenía ideas. Pasaron días. Intentaba imaginar algo aterrador, pero nada parecía suficiente. Hasta que una noche ocurrió algo extraño. Mary se acostó sin haber escrito una sola línea, y entonces tuvo un sueño. En ese sueño vio a un joven científico inclinado sobre una figura inerte, un cuerpo que parecía muerto. Pero de pronto, la criatura comenzaba a moverse. No era solo el horror del momento, era la sensación de que el científico había creado algo que no debía existir. Mary despertó sobresaltada. Su corazón latía con fuerza, y en ese instante lo entendió. Había encontrado su historia. Muchas personas creen que Frankenstein trata sobre un monstruo, pero en realidad, el verdadero protagonista de la historia no es la criatura, es su creador, el científico Victor Frankenstein, un hombre obsesionado con descubrir el secreto de la vida, tan obsesionado que decide desafiar los límites de la naturaleza. Y cuando finalmente logra dar vida a su creación, la rechaza, la abandona, la deja sola en un mundo que la teme. Y ahí es donde la historia se vuelve profundamente inquietante, porque la criatura no nace siendo malvada. De hecho, al principio solo quiere algo muy humano, ser aceptada. Pero cada persona que encuentra la rechaza, la teme, la ataca. Y poco a poco, esa soledad comienza a transformarla. Mary Shelley estaba planteando una pregunta muy incómoda para su época. Una pregunta que sigue siendo relevante hoy. Si creamos algo, ¿somos responsables de lo que se convierte? ¿O podemos simplemente abandonarlo? Más de 200 años después, Frankenstein sigue siendo una historia poderosa, porque no trata solo de ciencia, ni de monstruos. Habla de algo mucho más profundo. Habla del peligro de crear sin pensar en las consecuencias. Habla de la responsabilidad que viene con el poder. Y sobre todo, habla de lo que ocurre cuando alguien es rechazado por el mundo que lo rodea. Curiosamente,
el verdadero monstruo de la historia tal vez nunca fue la criatura. Tal vez fue el ser humano, que la creó y luego decidió abandonarla. Y todo eso comenzó con una pesadilla. La pesadilla de una joven de 18 años, que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar la literatura para siempre. Si te gusta descubrir las historias ocultas detrás de los libros, hay muchas más esperando ser contadas. Porque a veces, las historias más inquietantes no están dentro de los libros, están en cómo nacieron.